Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Reuniones molestas, doncellas espadachines y Asuna. Discurso normal. Kirito-kun. Pensamientos. Corriente de estrellas. Cántico de autoridad. Asesino de dioses. Dios hereje / campeón potenciado. Versión beta de Vic. Capítulo 6. Encuentros molestos, doncellas espadachines y problemas. 2 días después. Pastelería Delicatessen, ciudad de Kawagoe. La ceja de Kazuto ya se estaba moviendo ligeramente con irritación cuando entró en la tienda y miró a su alrededor. Delicatessen era el tipo de tienda en la que la gente adinerada comía cuando quería disfrutar de sus bocadillos caros y hablar en privado. Al parecer, el lugar era revisado regularmente en busca de micrófonos ocultos y nadie había logrado sobornar a ningún miembro del personal aquí con algún grado de éxito, o eso le había dicho Tomo cuando le había mencionado el lugar. Al parecer, el personal era seleccionado meticulosamente por su discreción y bien remunerado para mantenerlo así, con el entendimiento de que romper la confidencialidad de sus clientes les costaría su trabajo y probablemente los vería enfrentar una demanda por incumplimiento de sus contratos de trabajo. Para alguien que parecía haberse convertido en un fantasma incluso para los esfuerzos de espionaje casuales guiados mágicamente de Osaka Tomo, no era tan sorprendente que Kikuoka Seijir seleccionara un lugar conocido por su privacidad y seguridad para albergar su reunión solicitada, incluso si al menos había sido lo suficientemente considerado como para no solicitar que la reunión tuviera lugar en algún lugar del centro de Tokio. Aún así, este lugar hacía que Kazuto se sintiera vagamente incómodo con solo estar allí. Los precios de incluso un solo postre aquí acabarían con su mesada por al menos un par de semanas, así que si Kikuoka no hubiera acordado ya que él pagaría la cuenta, Kazuto ni siquiera se habría molestado en aparecer. Un camarero lo escoltó rápidamente y de manera eficiente a una sección privada de la tienda donde Kikuoka aparentemente ya lo estaba esperando. El hombre vestía un traje verde de 3 piezas bastante común con un par de anteojos ovalados sobre su nariz, ojos marrones y cabello castaño oscuro. Siempre había lucido esa misma sonrisa afable en su rostro cada vez que Kirito se encontraba con el hombre, y el Godslayer vestido de negro había decidido rápidamente que no confiaba en esa sonrisa en lo más mínimo. Todo en el hombre gritaba que tenía algún tipo de objetivo hacia el cual se dirigía, uno del que Kirito no tenía idea, pero que Kikuoka obviamente creía que podía ser útil. «Ah, Kirito-kun», lo saludó el hombre con calidez. «Por favor, siéntate. Siéntete libre de pedir lo que quieras, yo invito como te prometí». Por lo general, Kazuto habría reprendido al hombre por usar su nombre de usuario en la vida real, pero honestamente no se molestó, ya que no había logrado convencer al hombre mayor de su error de juego varias veces. Se sentó, examinó el menú por un momento antes de pedir un pastel ligeramente caro, uno que normalmente sería el tipo de capricho que solo podría disfrutar 1 o 2 veces al año, así como un refresco. Kikuoka ya tenía una pequeña bandeja llena de una variedad de pequeños pasteles y pastas colocada frente a él que estaba comiendo casualmente con un aire de alegre satisfacción. «Ciertamente parece que tienes un gusto muy dulce, Kikuoka-san», observó secamente después de tomar su pedido. «Ja, el hombre se rió tímidamente, como un niño al que han pillado robando un tarro de galletas. «Sí, lo hago, y rara vez tengo la oportunidad de hacerlo tanto como me gustaría, así que perdóname, Kirito-kun, por haber hecho el pedido antes de que llegaras». «Entonces, ¿de qué exactamente querías hablarme con tanta urgencia?», preguntó Kazuto con un suspiro mientras se acomodaba un poco en su asiento. Si se trata de más preguntas sobre todo lo que sucedió al final de Sao sobre mi milagroso resurgimiento y mi imposible restauración, me temo que no puedo decirte nada más de lo que ya te he dicho. No estaría tan seguro de eso, Kirito-kun. Puede que haya algo que simplemente no hayas notado, lo reprendió Kikuoka con suavidad. Los dos se detuvieron brevemente cuando entró un camarero, entregó el pedido de Kazuto y luego se retiró rápidamente sin decir palabra. «Si lo hay, me temo que no sé cómo averiguarlo», resopló el campeón distraídamente mientras cogía su tenedor.
Soy un jugador decente y un muy buen programador, si se me permite decirlo, pero solo sé tanto de electrónica como cualquier otro jugador al que le guste trastear con su equipo y optimizarlo, y no tengo ni la menor idea cuando se trata de medicina o dispositivos médicos. Nada de lo que sé sobre el NerveGear podría explicar cómo logró revivirme como lo hizo, y mucho menos cómo logró restaurar por completo mi cuerpo a su estado óptimo en el transcurso de unas pocas horas. Dado el alcance de su investigación, debe haber conseguido los planos originales del NerveGear y su gente ya debe haberlos destrozado buscando una respuesta a estas alturas. Tenemos ambos argumentos y nada de lo que hemos encontrado lo explica. Y por eso estamos tratando de encontrar algo que no esté bien en lo que ocurrió en los momentos finales de Sao, suspiró el hombre mientras Kazuto le daba un mordisco a su pastel. No te ofendas, Kirito-kun, pero no deberías estar vivo ahora mismo. Incluso sin esa imposibilidad, apenas deberías poder caminar por tu cuenta después de que tu cuerpo se haya consumido durante 2 años en una cama de hospital. Y, sin embargo, aquí estás sentado frente a mí, en la cima de tu salud. Lamento ser un dolor de cabeza, ofreció Kazuto con ironía mientras tomaba otro bocado de pastel. Oh, no, el hombre inmediatamente comenzó a agitar los brazos con gran vergüenza. No quise insinuar. Está bien, Kikuoka-san, el ex-Clearer le restó importancia con un suspiro. Puedo entender por qué todos están tan desconcertados por lo que pasé, pero me temo que soy tan ignorante como tú sobre cómo sucedió todo esto. Ni siquiera podría empezar a explicarte cómo sucedió todo esto. Una declaración verdadera, aunque en la que deliberadamente se omitían algunos detalles clave. Si bien no sabía cómo había sido restaurado, sí sabía por qué había sucedido. Pero en realidad no iba a intentar explicarle a un agente del gobierno. Mi madre recién adoptada, la Titánide, me resucitó de entre los muertos por matar a un dios que se había rebelado contra su propia leyenda y estaba poseyendo a Kayaba. No podía imaginar que ese tipo de conversación saliera bien. Sí, supongo que es un buen punto. Me disculpo, pero estamos literalmente agarrándonos a un clavo ardiendo para encontrar una explicación a lo que pasó. Si pudiera repetirse, bueno, estoy seguro de que entiendes lo revolucionario que sería, asintió Kikuoka con un suspiro. ¿Te importa si te pregunto algo? Preguntó Kazuto después de unos momentos de silencio y unos cuantos bocados más de pastel. Puedes preguntar, pero si la información es clasificada o simplemente confidencial, me reservo el derecho a no responder, respondió con calma el exdirector del Saobru. ¿Qué tan seguro estás de que Kayaba Akihiko está realmente muerto? Preguntó sin rodeos el chico de cabello negro. Eso hizo que Kikuoka se detuviera por un momento, sorprendida, antes de asentir. Ah, sí. Puedo ver por qué eso sería una preocupación para ti. Puedes estar segura de que Kayaba Akihiko murió poco después de que Sao terminara de una manera muy similar, aunque ligeramente diferente, a la gran mayoría de las diversas víctimas de Sword Art Online. ¿Qué quieres decir? Kazuto parpadeó ante la extraña descripción. Se desconectó de Sao después de que lograste derrotarlo y completó su parte del trato con el diablo que hizo al comienzo del incidente de Sao. Luego, aparentemente, reemplazó el NerveGear que estaba usando con un dispositivo diferente que era, bueno, no estamos seguros de sus especificaciones exactas, pero sus funciones parecen haber sido similares a las de un NerveGear, explicó Kikuoka. Por lo general, esto no era algo que discutiría tan libremente, pero Kirigaya Kazuto había sido clave para terminar el incidente de Sao y, por lo tanto, creía que el joven frente a él al menos se había ganado el derecho a saber algo sobre el destino de su némesis. Lo activó, y fue bombardeado de inmediato con un nivel de ondas similares a las de las microondas, que eran al menos 20 veces la salida máxima capaz del NerveGear estándar, destruyendo por completo su cerebro en poco menos de 20 segundos. ¿Por qué molestarse en cambiar el equipo cuando el NerveGear podría haber hecho exactamente lo mismo sin esfuerzo? Parpadeó el adolescente confundido. Me temo que esa es una pregunta que solo el propio Kayaba podría haber respondido. Quizás algún tipo de declaración, o su ego exigiéndole que terminara con un dispositivo de su propia fabricación en lugar de una pieza de equipo producida en masa. Ofreció el hombre con un movimiento de cabeza.
Si bien Kirito merecía algo de conocimiento, el chico definitivamente no tenía la autorización o la confianza necesarias para que le informaran que el dispositivo había sido identificado como un prototipo avanzado similar a la máquina Fuldive. Y mucho menos la idea de que ahora había una gran posibilidad de que hubiera una copia del genio loco circulando por internet en algún lugar. Honestamente, era una idea tan ridícula que incluso a Kikuoka le costaba creerla a veces. Aún así, el dispositivo en sí había sido confiscado y actualmente estaba siendo investigado por RAT, respaldado por el gobierno, y los propios grupos de expertos de la JSDF, para el proyecto Alicization. Si Iga Takeru tenía razón sobre la existencia del fenómeno Flutlicht en el cerebro, entonces el objetivo final de crear IA para luchar en guerras en lugar de soldados de carne y hueso puede estar un paso más cerca de convertirse en realidad. El trabajo adicional que estaba realizando el antiguo aliado reticente de Kayaba, Rinko, en el Medicuboy también prometía ser una línea de investigación fructífera en el futuro. Y este chico bien podría resultar un maravilloso sujeto de prueba una vez que Iga finalmente complete el traductor de almas. Kikuoka sonrió para sí mismo mientras disfrutaba de otro pastel. Al mismo tiempo, sala de fisioterapia privada, hospital. Tomo sonreía orgulloso por lo felices que estaban Asuna y Rika por haberse reencontrado después de tanto tiempo. Rika prácticamente había abrazado a la chica de cabello castaño tan pronto como entró por la puerta y solo la había dejado ir a regañadientes para poder hacer su terapia. Por su parte, Asuna prácticamente irradiaba alegría por poder volver a ver a su mejor amiga de Sao y le había agradecido efusivamente a Tomo por tomarse la molestia de buscarla. No hay problema, A-chan, fue su respuesta, acompañada de un gesto con la mano. ¿Para qué están los amigos, después de todo, ne? Ahora las cosas estaban terminando en el departamento de fisioterapia y Asuna estaba haciendo pucheros de enojo porque su madre ya le había dicho al conductor del auto que había venido a recogerla que no debía llevar a nadie a casa con ella. Venga, intercambiemos números, ofreció amablemente Rika después de lanzarle una mirada fulminante al hombre, quien simplemente levantó las manos en señal de rendición y sacudió la cabeza como si dijera no es mi culpa. Asuna sacó ansiosamente su teléfono inteligente y se lo entregó a Rika, quien felizmente ingresó su propio número y lo guardó antes de copiar el número de Asuna en su propio teléfono antes de devolverle el suyo a Asuna. Maldita sea, la bruja de la tierra finalmente dejó ver su irritación una vez que Asuna, muy a regañadientes, se fue en el auto. ¿A qué diablos está jugando su madre? No es una historia tan complicada. Es la hija de un granjero de arroz, creció pobre pero logró llamar la atención del hijo de un rico hombre de negocios. Ahora que tiene la vida que siempre había soñado tener, no quiere tener nada que ver con la vida plebeya que dejó atrás y quiere que A-chan acepte el tipo de cosas que siempre había esperado y soñado cuando era niña, ofreció Tomo poniendo los ojos en blanco. No te preocupes por el hecho de que A-chan no es una muñeca con la que ella pueda vivir sus viejas fantasías. Rika gruñó de nuevo, flexionando una mano mientras deseaba con todas sus fuerzas tener uno de sus confiables martillos o masas a mano en ese momento. Maldita sea, ¿cómo se supone que vamos a ayudarla entonces? No es como si pudiéramos formar un grupo de asalto como en Sao e ir a golpear a la vieja para que entrara en razón. Por suerte, A-chan no está sola. Al menos su hermano mayor, Kichir, está de su lado y está haciendo lo que puede para evitar que su madre se exceda, mencionó el último de los Osaka mientras se dirigían a la estación de tren. Ankibo está listo y dispuesto a hacer lo que sea necesario para permanecer a su lado, y A-chan no está dispuesto a dejarlo ir solo para complacer a la arpía de su madre. Ella ya le dijo que se fuera a caminar cuando la anciana intentó convencerla de asistir a otro Mia y recientemente, así que no es como si pudiera forzar mucho el asunto. Evitar que A-chan invite a cualquiera de nosotros a casa es solo su mezquindad por no salirse con la suya. Rika se quejó un poco más mientras se dirigían al tren. Era una chica bastante directa, lo que era una de las razones por las que su decisión de especializarse en el uso de una masa había sido tan adecuada durante Sao. Cuando se le presentaba un problema, era parte de su naturaleza tratar de enfrentarlo de frente.
Esa era también una de las razones por las que evitaba enfrentar el hecho de que el chico del que se había enamorado ya estaba saliendo y estaba enamorado de su mejor amiga, un problema que no veía una manera de enfrentar directamente sin correr el riesgo de que las cosas se pusieran bastante mal. Este era otro problema que no podía manejar como normalmente prefería. Lidiar con Span el huir en blanco era mucho más preferible en su opinión, ya que no podía simplemente acercarse y golpear a la perra estirada y presumida conocida como Ikikiko con su masa para obtener lo que quería. Solo necesitamos juntar nuestras cabezas con Kibou y estoy seguro de que los tres encontraremos algo para ayudar a Achan, ofreció Tomo en tono conciliador. Estará ocupado con esa reunión suya casi todo el día, pero podemos encontrarnos con él mañana para que podamos empezar a pensar en algunas ideas sobre cómo lidiar con Bichsilla. ¿Te parece un buen plan? Solo dime dónde y cuándo, Rika asintió con la cabeza. Sería otra buena oportunidad para evitar la siguiente discusión programada con sus padres sobre su deseo de unirse al HCC, por lo que no estaba dispuesta a quejarse. Sonriendo, Tomo le entregó un papel con una dirección escrita en él. Este es mi lugar en Easy Tokyo. Es un edificio de apartamentos, nada del otro mundo, pero sin duda es un paso adelante de tu habitual habitación de 6 camas. Ven a visitarme alrededor del mediodía. Te entiendo, asintió con fiereza el ex herrero. El mismo día. Oficina, sede de la Asociación de Magos de la Alianza de la Mesa Redonda, Isla de Cerdeña, Italia. A la edad de 30 años, uno probablemente esperaría que Erika Blandella aparentara su edad y, cuando la ocasión requería lidiar con el lado más mundano del mundo, podía hacerlo con una pequeña aplicación de magia de glamour. En realidad, sin embargo, gracias a la magia de la longevidad que había dominado a una edad temprana, no había envejecido ni un solo día desde que su amante y maestro, el último campeón Kusanagi Go, había dejado el mundo, dejándola todavía luciendo como si estuviera en la cima de su adolescencia. Tal era la ventaja de ser un verdadero prodigio de la magia y alcanzar el rango de gran caballero siendo aún una adolescente. Por supuesto, la magia no resolvía todos los problemas de la vida. El papeleo era un problema que ni siquiera la magia podía resolver por sí sola, y la alianza de la Mesa Redonda había crecido durante la última década. Ya no era simplemente ella, su señor y amo, y sus otras amantes. Era un poder en crecimiento que estaba sólidamente aliado con la Cruz de Cobre Negra, la Cruz de Bronce Negra y el culto sagrado de las 5 montañas, además de estar en buenos términos con el Arsenal Real, la investigación del sacrilegio hechicero, el Wittenhage de Greenwich y el Comité de Recopilación de Historia. La razón principal por la que solo estaban en buenos términos con el HCC en lugar de aliarse completamente con ellos era por un poco de resentimiento por parte del HCC. Todavía estaban bastante molestos porque la alianza de la Mesa Redonda no solo había reclutado a 3 de sus principales Hime-Miko, Marilla Yuri, Marilla Ikari y Seisinena, sino que el propio Go también había asesinado personalmente a Sun Wukong, el dios hereje hechizado para actuar como espíritu guardián de Japón, sin reemplazarlo. El hecho de que God hubiera, a todos los efectos, abandonado su reclamo sobre Japón después de abandonar la escuela secundaria no había hecho que ninguna de esas píldoras amargas fuera más fácil de tragar para el HCC, que constantemente había afirmado que no habían hecho nada más que apoyarlo desde su despertar. Como si alguien realmente creyera eso todavía, pensó Erika con un resoplido mientras firmaba el último papel de su carga de trabajo asignada para el día. Honestamente estaba agradecida por la pequeña misericordia que era tener a Liliana cerca para que estuviera a su altura, permitiéndoles dividir la carga de trabajo entre las dos, de lo contrario sus pobres muñecas no habrían durado ni un solo día. Mientras se ponía de pie y se estiraba un poco después de pasar más de 2 horas inclinada sobre un escritorio, y no de la manera mucho más agradable que hubiera implicado que su amante fuera quien la inclinara sobre él, Erika reflexionó en silencio sobre el nuevo Godslayer emergente que, curiosamente, había surgido dentro de la propia tierra natal de God no hace mucho tiempo. Ella, junto con todos los demás usuarios de magia poderosos, había podido sentir el poder de la ceremonia de Epimeteo activándose por primera vez en la nueva era, y la gente había estado luchando por descubrir todo lo que pudieran sobre quien había logrado triunfar sobre un dios y qué dios hereje había caído.
que hubiera resultado ser un niño, que era un año más joven que su querido God cuando había asesinado a Beretagna por primera vez, fue toda una sorpresa. Doblemente cuando se descubrió que la batalla no había ocurrido en el mundo material, sino dentro de un juego de realidad virtual. El incidente de Sword Art Online era bien conocido incluso entre las asociaciones mágicas más aisladas, ya que la mayoría asumía que la magia tenía que haber estado involucrada de alguna manera para que ocurriera un evento tan extraño e imposible, aunque el hecho de que fuera el resultado de las manipulaciones de un dios hereje era todavía bastante más de lo que cualquiera había sospechado inicialmente. El hecho de que Morfeo, o más bien una amalgama de los tres dioses hermanos Morfeo, Fobetor y Fantasio de los Oneiroi, hubiera elegido crear un reino que pudiera describirse como un sueño convertido en una forma de realidad en realidad, tenía una extraña forma de sentido cuando uno realmente se detenía y lo consideraba. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus cavilaciones. Además, reconoció al instante el patrón de golpes. Entra, Yuri. La puerta se abrió y Marilla Yuri apareció ante ella. Al igual que la propia Erika, la Yamato Nadeshiko no parecía tener más de 19 años y conservaba el mismo aire elegante y recatado que siempre había adornado a la amable joven, incluso cuando vestía ropa muy diferente a su atuendo preferido de Miko. En ese momento vestía un sencillo vestido de verano blanco, uno de los atuendos que Erika sabía que le gustaban porque God una vez la había felicitado por él. Bueno, esto sí que es una sorpresa. ¿Hoy es tu día libre, no?, preguntó Erika, levantando una ceja hacia su hermana del harén. Yuri era una trabajadora esforzada y diligente y, en ocasiones, trabajaba hasta el cansancio o abusaba de sus poderes, por lo que tanto Erika como Liliana habían establecido límites absolutos sobre la cantidad de trabajo en el que la Hime Miko podía involucrarse a la vez, después de consultar brevemente con Sayanomi y Kaoru para tener una idea de cuánto tiempo debería durar. Pero siento que algo está por suceder, respondió Yuri con un suspiro bastante cansado. ¿Cómo que? ¿Ikari está a punto de intentar seducir a una de nosotras otra vez?, preguntó el Diablo Rojo con una sonrisa burlona. A Yuri le había costado bastante reunir el coraje para acostarse con God junto a Erika, y luego de nuevo junto a Ena en una noche diferente, antes de su partida. La mitad más joven de la hermana amarilla estaba en general mucho más entusiasmada con todo el asunto del harén que su hermana mayor y no tenía absolutamente ningún problema con la idea de acostarse con una o más de sus compañeras de harén, como las llamaba, y de hecho estaba particularmente ansiosa por experimentar un poco con ellas cada vez que encontraba una oportunidad. Erika-san. La cara de Yuri casi estalla en llamas, tan caliente estaba su rubor. De verdad, no sé de dónde saca esa chica esas ideas suyas. Es tan lasciva. Bueno, ella está bastante ansiosa por seducir a God en el momento en que regrese, ahora que tiene la edad suficiente para disfrutar del paquete completo, como ella lo expresó, señaló Erika con justicia. A diferencia de las otras 5, Ikari no había tenido la edad legal para participar en nada más que besar antes de que God se fuera, y God siempre había sido bastante estricto con ese tipo de reglas. La mujer más joven todavía estaba bastante amargada por eso, y se había asegurado de que el resto supiera que ella tenía prioridad para cuando el último campeón finalmente regresara. Naturalmente, la recatada y retraída Yuri se escandalizaba constantemente por lo descaradamente liken que era su hermana menor con sus deseos. Para calmarse, la morena simplemente negó con la cabeza, para sorpresa de Erika. No, esto no tiene nada que ver con Ikari. Honestamente, es similar a los sentimientos que tuve cuando God-san todavía estaba aquí. Eso hizo que Erika prestara mucha más atención a su amiga. La presencia de un campeón despierto y activo, en contraposición al comatoso Salvatore Doni, que todavía dormía tranquilo en Roma, sin duda estaba provocando el caos en el dominio de la inmortalidad donde moraban los dioses. Parecía que su breve periodo de relativa paz y estabilidad finalmente estaba llegando a su fin. Los campeones siempre tuvieron la maldición de vivir en tiempos interesantes y a menudo arrastraban al resto del mundo con ellos. ¿Algo más concreto con lo que podamos trabajar?, preguntó seriamente el Diablo Rosso, tomando nota de ponerse en contacto con la princesa Alice pronto.
Yuri carecía de las mismas habilidades de previsión que poseía la bruja más fuerte bajo los cielos, así que si simplemente se sentía incómoda. No, nada todavía, me temo. Desearía que mis habilidades de Hime Miko se extendieran tanto sin tener que depender de ese maldito ritual. La Hime Miko ofreció con un movimiento de cabeza. Visión espiritual recurría a los recuerdos del vacío del inframundo y tenía menos del 30% de posibilidades de activarse por sí sola. Esa posibilidad aumentaba a aproximadamente el 60% si varios poseedores de ese poder se reunían en el mismo lugar. Usar un ritual para acercarse al inframundo hacía que fuera mucho más probable que funcionara, y las posibilidades aumentaban exponencialmente cuanto más se mantenía el ritual, pero ponía mucha tensión en el cuerpo ya débil de Yuri, por lo que le disgustaba mucho tener que usarlo. Con un nuevo campeón desatado en el mundo, honestamente no me sorprende tanto que las cosas estén comenzando a agitarse nuevamente, ofreció Erika con un suspiro, antes de ponerse rígida cuando notó que un brillo verde comenzaba a emitirse desde Yuri. Yuri. Se han hecho los primeros movimientos. El turno ha comenzado, susurró Yuri. Sus ojos se pusieron vidriosos mientras su visión espiritual fluía a través de ella. La doncella de la espada atacará al asesino de dioses de los sueños hechos realidad, y el futuro cambiará una vez más. Con eso, el brillo que la rodeaba se desvaneció rápidamente y las rodillas de Yuri se doblaron debajo de ella. Erika respondió al instante, tomando a su hermana del harén en sus brazos antes de guiar suavemente a la debilitada Hime Miko a una silla cercana. Luego canalizó magia en uno de los talismanes especiales que Ena había preparado para todas ellas. Cada miembro de alto rango de la Alianza de la Mesa Redonda poseía uno, y podían activarse de una de dos maneras. Una lo convertía en una llamada de socorro de emergencia que los demás podían usar para localizar sus ubicaciones, la otra era simplemente una señal que básicamente anunciaba a cada poseedor. Reunión de emergencia. Reúnanse en la sede central ahora. No habían pasado 5 minutos cuando Seisinena, Liliana Kranjikari, Marilla y Kari se habían reunido en la habitación, y la última ya estaba ocupada cuidando a su hermana mayor. One-chan, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó Ikari, revisando preocupada a su hermana por enésima vez, que había llegado con los demás. Ese sí, estoy bien, Ikari, dijo Yuri con una pequeña sonrisa cansada, aunque todavía estaba notablemente sin aliento. La visión que recibí fue simplemente poderosa, y ha pasado bastante tiempo desde que tuve que lidiar con una así. Me temo que debo estar un poco fuera de práctica. ¿Qué decía en realidad la visión, Diablo Rojo?, preguntó seriamente el caballero Hada. Al igual que los demás presentes, salvo Ikari, que todavía estaba recibiendo instrucción sobre magia de longevidad, Liliana parecía no haber envejecido ni un día desde que su amante compartido se había ido, salvo por el hecho de que de alguna manera había logrado desarrollar un poco su busto, subiendo 2 tallas de copa, un hecho que complació extáticamente a la chica más esbelta. Repitiendo la profecía de la visión exactamente como la había oído, algo necesario dado lo complicadas que pueden ser las profecías con su juego de palabras, la mente de Erika ya estaba trabajando para tratar de descifrar su intención. Repasando la pieza por pieza, se concentró en las 2 primeras líneas, un proceso al que los demás miembros se sumaron rápidamente. Casi suena como si se estuviera refiriendo a un juego o algo así, reflexionó Ikari en voz alta. Sí, pero resulta frustrantemente vago el hecho de qué tipo de juego podría ser, señaló Liliana con frustración. Y muchos dioses estaban vinculados a varios juegos. Tot era el patrón del juego egipcio de Senet. Hermes y Maquilxochitl eran los patrones de varios tipos de juegos en sus 2 panteones. Luego están los innumerables dioses que han sido vinculados al Shiji, al ajedrez y a los otros juegos de generales en varias leyendas. Y esas son solo las asociaciones más directas que se me ocurren. Sinceramente, me preocupa más la siguiente línea, dijo Erika con el ceño fruncido. ¿Crees que se refiere a que Ena necesita o se ve obligada a atacar al nuevo campeón por alguna razón? De ninguna manera, la Hime Miko de la espada negó con la cabeza. No he vuelto a poner un pie en Japón desde aproximadamente 6 meses antes de que terminara el incidente de Sao, y mucho menos desde que surgió el nuevo campeón, cuando actuaba como escolta de Yuri, y no tengo planes de regresar en un futuro cercano.
Además, las visiones de Yuri siempre se han referido a mí como la portadora de Ama no Murakumo o sacerdotisa de la espada de Susanoo. Incluso en sus formas más vagas, siempre me han llamado la Hime Miko de la espada. No, estoy bastante segura de que esta doncella de la espada es alguien completamente diferente. Entonces, eso nos deja con la pregunta de quién podría ser. Yuri asintió, de acuerdo con la lógica de su compañera Hime Miko. Otra Hime Miko con una habilidad similar a la de Ena. O quizás una maga, uno caballero. Por ahora, no tenemos suficiente información para siquiera aventurar una suposición, pero aún así necesitamos actuar. Necesitamos ponernos en contacto tanto con el comité de recopilación de historia como con la princesa Alice, determinó Erika, asintiendo con la cabeza bruscamente. Esto no es algo que debamos mantener en secreto, o la alianza de la mesa redonda podría sufrir un revés significativo si ocurre lo peor y se descubre que ocultamos información. Hikari, tú estás a cargo de contactar a la princesa Alice, yo me encargaré de contactar a Sayanomi Kaoru. ¿No deberíamos ser Ena o yo quienes contactemos a Sayanomi Sanma? Preguntó Yuri con curiosidad. En tu estado actual, preferiría no hacerte pasar por esa tensión, Yuri, respondió la gran caballera de cabello rubio con un movimiento de cabeza. Y aunque ustedes dos podrían ser la mejor opción para contactarla sobre asuntos más casuales, algo de esta profunda importancia, algo que podría ser similar a que Lord Salvatore se despierte de nuevo, requiere una voz más importante. Lily y yo somos los líderes interinos de la alianza de la mesa redonda, por lo que uno de nosotros debe ser el que lo diga, y yo soy simplemente el mejor entre los dos en usar mis palabras. HMPH. Diablo rojo de lengua plateada, se quejó Liliana, pero no discutió. Como bien sabes a estas alturas, querida Lily. Erika le sonrió un poco, recordándole no tan sutilmente el tiempo que habían pasado juntas con God en la cama. Dada la forma en que el rostro de la chica de cabello blanco de repente comenzó a parecerse a un tomate, había funcionado. Tomándose un momento para disfrutar de la vergüenza de su hermana del harén, rápidamente volvió a lo serio. Ena, quiero que tú y Yuri se pongan de acuerdo y empiecen a pensar quién podría ser esa doncella de la espada. Tú eres la que más sabe sobre los diversos magos de poder e influencia en Japón, así que intenta averiguar quién podría encajar en esa descripción. Esto está sucediendo demasiado rápido después de que los nuevos campeones se revelaran, por lo que es probable que el perpetrador ya sea alguien con poder e influencia en Japón en lugar de un forastero que de repente dirige su atención hacia la residencia del nuevo asesino de dioses, instruyó a las dos ex-Hime Miko. Lily, mientras todos trabajamos en esto, necesito que tomes el timón de la alianza de la mesa redonda y mantengas las cosas estables. Ya terminé el papeleo del día, afortunadamente, así que todo lo que necesitarás es mantener el fuerte. Es fácil de hacer, dijo el caballero azul, sinceramente parecía aliviado de no tener que lidiar con ningún papeleo adicional. Vayamos al grano. God no se arriesgó a enfrentarse al rey que se manifiesta en el fin del mundo solo para que el mundo volviera a caer en la locura después de una escasa década de su ausencia, dijo Erika con determinación. Sus compañeros asintieron con firmeza antes de dispersarse para llevar a cabo sus tareas asignadas. Erika se dirigió directamente a su escritorio, tomó asiento y rápidamente tomó el teléfono. Le gustaba Sayanomi Kaoru, pero la HCC estaba demasiado acostumbrada a ser la única asociación de magos en control de sus tierras. A diferencia de la mayoría de los otros países del tamaño de Japón, que tendrían al menos dos asociaciones de ese tipo compitiendo constantemente por el dominio. Esto había permitido que las cuatro familias que lideraban la HCC desarrollaran una peligrosa cantidad de ego, hasta el punto de que varias habían estado intentando activamente o al menos conspirando para manipular a su querido God para sus propios fines. Fue una de las razones más importantes por las que ella y los demás habían trabajado para persuadirlo de mudarse a Italia y establecer la alianza de la mesa redonda en Cerdeña, que ya había sido el dominio no oficial de Lucretia Sola, la bruja de Cerdeña. El punto del asunto era que, si bien podía confiar en Kaoru, confiaba en la mayoría del resto del consejo gobernante del HCC hasta donde podía. Al comprobar la hora, que era poco después del mediodía, recordó que Japón estaba unas 8 horas por delante de Italia, por lo que serían un poco más de las 8 de la tarde allí.
Con suerte, Kaoru podría responder. Tras marcar el número de memoria, Erika Blandella se sentó a esperar. Al día siguiente, calles de Kawagoe. Kirigaya Sugua estaba haciendo pucheros. Bueno, técnicamente estaba de mal humor y al mismo tiempo haciendo pucheros, pero en realidad, tenía una muy buena razón para ello. Estaba a punto de invitar a su hermano a que la acompañara en algo después de la escuela hoy, cuando de repente él le dijo que iba a salir a reunirse con un viejo amigo de Sao y que estaría ocupado toda la tarde. Todo eso antes de que ella tuviera la oportunidad de pronunciar las palabras. Al menos había tenido práctica de kendo para distraerse un poco de todo, pero todavía era un poco aburrido. Era una de las mejores kendoka de su escuela de todos modos, por lo que la mayoría de sus compañeros de club ni siquiera se molestaban en poner todo de sí en la lucha, lo que honestamente hacía que el sparring ni siquiera valiera la pena a veces. Incluso los pocos otros miembros que estaban cerca de su nivel rara vez se esforzaban lo suficiente para que ella realmente lo disfrutara. Y, por supuesto, el sensei a cargo del club de Kendo siempre se negaba a enfrentarse a ella en un combate porque pelear con una chica no sería justo o alguna otra basura por el estilo. Honestamente, tenía que resistirse a introducir la ingle del idiota sexista en su Shinai cada vez que decía ese tipo de cosas. Afortunadamente, él se iba a ir para aceptar un puesto de profesor de educación física en una escuela diferente pronto, así que tal vez el profesor sustituto sería mejor. Solo podía esperar. Y entrar a algo hoy sería solo echar sal a la vida, pensó con tristeza, haciendo un puchero más profundo. Había planeado usar el juego en línea para vincularse con su Oni-chan, tal vez incluso reconectarse más con él, pero había estado tan ocupado últimamente y no podía entender qué estaba haciendo. No estaba siendo exactamente reservado al respecto, pero desde ese día que había llegado a casa, oliendo a humo y le había dado una palmadita en la cabeza, se había sentido de todo tipo extraña, como si algo dentro de ella no quisiera arriesgarse a molestarlo. Más de lo habitual, al menos. Desde entonces, estar cerca de él había comenzado a sentirse como si estuviera bañada por la cálida y suave luz del sol. Una sensación constante de calidez reconfortante que, honestamente, disfrutaba tener cerca y que extrañaba mucho cuando pasaba demasiado tiempo sin ella. Casi le asustaba lo mucho que necesitaba estar cerca de Kazuto en estos días. Necesito ser honesta con Oni-chan acerca de querer realmente reconectarme con él, se reprendió Sugu con firmeza. Está actuando así, evitándome, porque he estado actuando de manera tan malhumorada y distante últimamente, como lo hizo después de que se enteró de lo de sus padres antes de que ocurriera Sao. Si esto continúa, nunca podré acercarme tanto a él como solíamos serlo. Correcto. Cuando llegue a casa hoy, lo sentaré y haré que me escuche. Asintiendo con resolución para sí misma, Sugu siguió caminando hacia su casa, antes de detenerse de repente cuando una visión absoluta de belleza, que incluso una chica como Sugu tenía que considerar atractiva, apareció ante ella. Una mujer alta y hermosa, con piel de un cálido color marrón rojizo, que honestamente hizo que la atónita Kendoka pensara en palo de rosa, cabello dorado que le caía hasta las rodillas en ondas fluidas con hojas y flores entrelazadas en él, y ojos verdes brillantes y vívidos que parecían perforar su alma. Estaba vestida con una toga de estilo griego de un blanco puro, con sandalias que parecían haber sido tejidas a partir de algún tipo de raíz en sus pies. En una mano llevaba un solo objeto, una pieza de ajedrez de madera, un caballo. ¿Quién? Sugu logró preguntar, a pesar de no poder apartar la mirada o siquiera moverse bajo la mirada majestuosa de la mujer. La mujer incluso arqueó una elegante ceja ligeramente cuando logró pronunciar la palabra. Ah, ¿sí? Así que eres capaz de resistirte a mi encanto divino hasta cierto punto. Supongo que debería haber esperado lo mismo de alguien que comparte sangre con alguien que logró vencer a un dios, ofreció la mujer, con su voz resonando con gran poder. Aún así, impresionante o no, no puedes hacer nada para resistirte más a mí, mortal. Serás una excelente arma para que yo juegue contra el campeone. Las palabras eran extrañas, pero algo dentro de Sugu le decía a quién se refería a esa extraña mujer. No, mi hermano, la Kendoka luchaba débilmente por romper lo que la mantenía en su lugar. Kirigaya Sugua, reclamó tu lealtad.
Levántate como mi caballero y presta atención a cada una de mis órdenes. Entonó la mujer, ignorando sus luchas. La pieza del caballero en su mano brilló con una luz blanca brillante mientras se elevaba de su mano y se dirigía hacia la chica que luchaba. Mientras su visión era consumida por la luz, el último pensamiento consciente de Sugu fue para su amado hermano. Only-chan, ayúdame. Próximo capítulo. La inauguración en París.